Si sos un hombre latino de más de 40 años, este video es para ti. Si estás cansado, sin ganas de hacer nada, con falta de motivación, quédate porque te vamos a explicar quizá por qué tenés esos síntomas. Hola, mi nombre es Gloria Bert, soy una enfermera practicante en Memphis, Tennessee. Veo pacientes en Memphis y en 12 estados de Estados Unidos a través de la telemedicina. Hoy te voy a explicar las 7 señales de la testosterona baja en hombres que tienen más de 40. Y quédate hasta el final porque la opción número 6 es una que te va a sorprender. Entonces, hablemos primero de qué es la testosterona, porque para entender cuál es la deficiencia y qué sentís, tenés que entender primero cuál es la función de la testosterona. La testosterona es una hormona que está formada a partir del colesterol. Es la hormona primaria de los hombres y, como siempre digo, es la que te hace ser hombre. Entonces, ¿qué características te da? Bueno, primero te da las características masculinas, obviamente el crecer una barba, el tener una baja composición corporal en grasa y alta en músculo. Es el que regula cómo se forman tus huesos, es una hormona que te da eso, sobre todo lo que digo es la agilidad mental. Siempre hablo, por ejemplo, a mis pacientes les explico que es la hormona, por ejemplo, que prehistóricamente hacía que los hombres, ¿no?, fueran los que salían a cazar animal, hunters y gatherers, decimos en inglés, ¿no? Entonces es lo que te da la concentración mental, lo que te da la motivación, y esa es la hormona primaria del hombre, ¿no? Es la hormona más presente. Sí, los hombres tienen un poquito de progesterona, tienen un poco de estrógeno también, pero en realidad la hormona principal siempre va a ser la testosterona. Entonces vamos a hablar de estos 7 síntomas que uno puede tener de una deficiencia de testosterona y que uno piensa generalmente los hombres latinos son muy buenos en normalizar el sentirse mal. Entonces dicen, ay, bueno, no, es porque estoy viejo, porque estoy cansado, porque estoy estresado, porque estoy esto, lo otro, lo otro. Pero en realidad a veces puede haber una deficiencia hormonal que está presente, entonces tenemos que entender cuáles son los 7 síntomas que nos indican que por ahí tenés la testosterona baja. La primera señal va a ser la fatiga crónica. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que por ahí dormiste 8 horas, descansaste bien, te fuiste a dormir a una hora normal, pero seguís cansado. Durante el día te da como un cansancio, a veces a las 2, 3 de la tarde te podrías dormir una buena siesta. Eso muchas veces es un indicador de baja testosterona. Y te digo por qué, porque la testosterona afecta la energía en tus células, afecta la mitocondria, que es básicamente cómo la fábrica de energía dentro de tu célula funciona. Entonces, cuando tenemos baja testosterona en un hombre, lo que se ve es quizá un hombre que está como cansado, siempre tiene como una fatiga que no se le va si bien duerme bien. La segunda es una cosa que a los hombres latinos no les gusta hablar porque es un tema del machismo y que somos unos machos y el libido, etc. Pero la segunda señal es disminución de libido. A muchos hombres les cuesta hablar de esta faceta en su vida, entonces muchos se quedan tímidos, callados, sin decir nada, pero es algo sumamente normal cuando la testosterona empieza a bajar. Entonces, siempre digo que el libido es algo muy subjetivo, no todos tenemos el mismo libido, hay hombres que tienen más libido que otros y eso es normal, tenemos que normalizar que hay diferentes tipos de libido en diferentes hombres y eso está bien, porque la cultura latinoamericana tiende a básicamente crear esta imagen del macho, ¿no?, que siempre quiere tener sexo, etcétera, etcétera, pero eso en realidad no es verdad, es simplemente, digamos, una idealización de lo que es el hombre, pero tenemos que entender que todos los hombres tienen un libido diferente, pero sí tiene que haber algo de libido, ¿no? Tiene que haber algo presente, eso sí es normal, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, cuando tenemos una baja de testosterona, vemos una disminución del libido y después la segunda es la calidad de la erección. Por ahí las erecciones que tenés no son como las que tenías cuando tenías 20 y ahora tenés 40, 50 y notás que algo cambió. Y yo siempre le explico a mis pacientes que no quiere decir que tenés disfunción eréctil 100%. A veces la disfunción eréctil tiene varios matices, ¿no? Entonces nosotros usamos lo que se llama el EHS para determinar dónde estás en esa graduación de disfunción eréctil. Entonces no quiere decir que no puedes tener una erección, pero quiere decir que a veces quizá la calidad de la erección cambió. Y la otra cosa que siempre les digo a los pacientes, y hablamos con los pacientes, es la erección matinal. Eso es un indicador de cómo está tu testosterona. Si es algo que tú perdiste, si la erección matinal la perdiste, quiere decir que la testosterona probablemente esté baja. La señal número 3, y esta yo voy caminando por el mundo mirando a la gente, es
En los hombres, la grasa abdominal. Cuando tú ves a los hombres que de mediana edad, 40, 50, y los ves con esa pancita redonda, yo te apuesto que la mitad tienen la testosterona baja. Más de la mitad, te diría el 75% tienen la testosterona baja. ¿Y por qué es eso? Porque cuando vemos esa grasa abdominal, sabemos que hay un proceso que está pasando. Sabemos que hay una resistencia a la insulina que se está desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desarrollamos resistencia a la insulina, que quiere decir que el páncreas está haciendo más insulina para que el azúcar entre a la célula, pero no está entrando, y cada vez necesitamos más insulina para que el azúcar entre a la célula y le dé energía, ¿qué pasa? Luego, ese proceso hace que deposites grasa abdominal. Entonces, cuando tenemos resistencia a la insulina, eso es inverso al nivel de testosterona en los pacientes. Por lo tanto, tengo resistencia a la insulina, va a bajar la testosterona y voy a acumular más grasa corporal. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos lo inverso, ¿no? Cuando al hombre le damos testosterona? Finalmente vemos que esa grasa abdominal empieza a irse porque el nivel de testosterona normal hace que se normalice, no haya más resistencia a la insulina y entonces no tengamos esos depósitos de grasa que no queremos tener. Hablemos del número 4 y eso es la pérdida de músculo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que tú vas al gimnasio, haces ejercicio, etc., pero por alguna razón notas que no estás desarrollando el músculo que tú desarrollabas antes. O sea, sentís como que hago ejercicio y no gano músculo, al revés, sigo ganando grasa y grasa y grasa. La realidad es que si no tenés un nivel de testosterona óptimo, no vas a poder generar músculo. Entonces es muy, muy importante para generar músculo tener un nivel de testosterona óptimo. La quinta señal va a ser la neblina mental. Y esto lo que es que cuando, por ejemplo, te empezás a olvidar cosas, fuiste a un cuarto a buscar algo y te olvidaste porque fuiste, tenías una lista y solo pudiste hacer la mitad de las cosas. ¿Y por qué es esto? La testosterona afecta una parte del cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo es donde tú guardás memoria. Entonces esto, yo siempre le digo a mis pacientes, no tenés Alzheimer, no tenés nada de eso, lo que tenés es baja testosterona. Y lo que está haciendo que no te puedas concentrar. Muchas veces hay muchos hombres que se piensan que tienen como un déficit atencional de repente de adultos y dicen no me puedo concentrar, no puedo terminar las tareas que tengo que terminar. Y esto es todo por la bajada de testosterona y cómo afecta a esa parte del cerebro, que es el hipocampo, y que hace que tú te acuerdes de las cosas. Muchos de mis pacientes, una vez que empiezan testosterona, dicen que es increíble la cantidad de cosas que pueden hacer. Y esto voy de vuelta a lo que es cuando los hombres vivían en una caverna. El hombre salía a cazar. Entonces, el hombre que cazaba necesitaba básicamente ese enfoque mental, el poder enfocarse para cazar y para poder comer. Y entonces la testosterona básicamente hoy en el mundo moderno nos permite concentrarnos, obviamente no tenemos que salir a buscar comida, pero igual es el que nos permite terminar tareas de la vida cotidiana. Señal número 6 es la irritabilidad. ¿Sentís que tenés el fusible corto y te estás peleando con todo el mundo? Muchas veces es la baja de testosterona. Muchas veces la gente asocia que cuando uno se está peleando, etcétera, a veces o es más agresivo, puede ser una alta de testosterona. Y sí, existe una relación entre la alta testosterona y la irritabilidad, pero son dos tipos de irritabilidad completamente diferentes. La irritabilidad que se presenta con respecto a una baja de testosterona va a ser más el sentirte un poquito apagado, el como que no tenés ganas de hacer nada, o sea, la gente te molesta, te irrita. En cambio, lo que es la irritabilidad por alta testosterona es mucho más agresiva, mucho más... es como que ahí sí tenés ganas de pelear. O generalmente a nuestros pacientes obviamente estas cosas no le pasan porque nosotros monitoreamos la testosterona bien. Y yo siempre explico, a eso el fenómeno en inglés le dicen roid rage, que quiere decir que es básicamente un enojo basado en el uso de esteroides y otras sustancias anabólicas. Cuando uno usa la testosterona correctamente y responsablemente, esas cosas no pasan. Pero sí sabemos que los hombres que tienen testosterona más baja tienden a tener como un mal humor, no tienen ganas de hacer nada, un fusible muy corto, todo los exaspera. Entonces no pienses que te estás poniendo gruñón porque estás viejo, te estás poniendo gruñón porque te está bajando la testosterona. Y ahora te voy a dar la señal más ignorada de todas, que es la número 7 y la que nunca nadie piensa. Y eso es el sueño interrumpido. El sueño interrumpido causa testosterona baja crónica, pero te estoy hablando de un sueño interrumpido diferente. No es que te levantás una vez de noche para ir al baño. Te estoy hablando de la apnea del sueño, que quiere decir que tenés más de 7 episodios por noche donde frenás, parás de respirar y entonces te despertás. Muchas veces no necesariamente te despertás completamente, pero ¿cómo podés saber
si tenés apnea del sueño. Una de las maneras que puedes saber si tenés apnea del sueño es si tu esposa o tu pareja te dice, hey, tú paras de respirar o a veces roncas mucho, ¿por qué haces tanto ruido cuando dormís? La apnea de sueño la vemos es muy comúnmente en hombres que tienen también una fatiga crónica que no se soluciona con nada. Y también lo vemos en los exámenes de sangre. En los exámenes de sangre se ve que la hemoglobina y el hematocrito están básicamente altos. ¿Por qué? Porque hay un problema de oxigenación. Ese paciente está durmiendo de noche y no está oxigenando correctamente, entonces la hemoglobina y el hematocrito suben. Esto es un fenómeno que también lo vemos, por ejemplo, en gente que fuma. Pero con respecto a la testosterona, tener apnea del sueño a veces hace que esos pacientes tengan testosterona crónicamente baja, así sean jóvenes y no saben. Y esto es algo que tu médico puede evaluar. Te pueden hacer un estudio de sueño para ver si tenés apnea y esa puede ser una de las razones más importantes por la cual tenés baja de testosterona. Yo no te puedo decir la cantidad de hombres que mando a hacer estudios de apnea y les da positivo. Entonces sabemos que muchas veces esos hombres también les optimizamos la testosterona, pero siguen con fatiga. Entonces, ¿cuál es la razón? Es que tienen apnea y no sabían. Una vez que les solucionamos la apnea y agregamos testosterona, se sienten 10 puntos. Lo importante que tenés que saber es que la testosterona se produce de noche. Entonces, si tú no dormís bien y tenés sueño interrumpido, así sea por apnea, así sea porque tomás mucho alcohol, así sea porque comiste una comida pesada o trabajas de noche, eso hace que la testosterona sea baja, que no esté regulada bien. Entonces es muy importante que tengas tus 8 horas de sueño y si te dicen que roncas, que no dormís bien, que haces ruidos, que te evalúes a ver si tenés apnea presente porque eso puede influir en tu testosterona mucho. Y ahora quiero finalizar con una estadística para los hombres latinos. Muchos de los hombres latinos en Estados Unidos tienen síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir? Que tienen un montón de características que hacen que su metabolismo no funcione bien. Tienen resistencia a la insulina, tienen el colesterol alto, tienen hipertensión, tienen esa grasa abdominal y eso hace que la longevidad de este grupo de hombres sea mucho menor. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es pensar en estas señales con respecto al síndrome metabólico. Entonces, no solo tenemos que mirar a lo que es la hipertensión, la diabetes, etcétera, pero también miremos a la testosterona como parte de la solución de ese problema. Entonces, si sos un hombre latino que vive en Estados Unidos, estás pensando que tenés algunos de estos síntomas, quizá te conviene mirar alguno de mis otros videos sobre la testosterona, otros de los síntomas, cómo podés determinar si tenés testosterona baja en casa usando el Adams Score. Así que mírate algunos de nuestros otros videos y aprende más sobre cómo solucionar la testosterona, para qué sirve la testosterona y seguinos en el canal que vamos a seguir poniendo material de este tipo que es el que a ti te interesa.